Gusto estar aquí. Los saludo desde Nueva York. Ha sido un año realmente notable en lo que se refiere a el movimiento de precios de activos financieros, el número de sucesos que ha tenido lugar en lo que se refiere a la política monetaria, en lo que se refiere a los desarrollos geopolíticos, y esos son varios de los temas que me encantaría repasar con ustedes hoy. Antes de entrar a los comentarios formales, quería aprovechar brevemente para presentarme, para que sepan un poco de dónde vengo, el contexto de los comentarios que están a punto de escuchar y para que podamos mantenernos en contacto de aquí en adelante. Entonces, brevemente, nacido y crecido en Buenos Aires, pero ya estoy en la ciudad de Nueva York desde hace 15 años. Vine a Estados Unidos a hacer un doctorado en economía en la Universidad de Columbia y desde mi graduación, que me desempeño como estratega de inversión, investigador de mercados en el Chief Investment Office de UBS. Hoy estoy encargado de todo lo que es los mercados emergentes en UBS, con equipo en Nueva York, la Ciudad de México, la Ciudad de San Pablo, con equipos de colaboración en Suiza, en Hong Kong y en Singapur. Complemento mi actividad del día a día en UBS, que naturalmente toma el 90% de mi tiempo, con ser profesor en la Universidad de Columbia. Doy clase en la Escuela de Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales de la universidad, una clase de posgrado sobre la evolución de los mercados de capitales en los países emergentes, con los ciclos de alzas y bajas que, bueno, todos ustedes en esta llamada saben bien de lo que hablo. A ver si podemos aprender algo respecto al pasado para poder aplicar a los ciclos futuros. Finalmente, complemento mi actividad en UBS y docente con vínculos con dos think tanks en Washington, D.C. Uno es el Wilson Center, donde formo parte del centro, del board del Centro de Estudios Latinoamericanos de este think tank, y también un rol similar en el Atlantic Council. La idea es que ellos nos provean a nosotros información sobre qué está pensando Washington, D.C. sobre el futuro de Latinoamérica y nosotros proveerles a ellos desarrollos y análisis del sector privado. Quería no perder la oportunidad de comentarles que esto puede ser una conversación repetida. Me pueden encontrar en LinkedIn, donde escribo con cierta regularidad. Y también hemos lanzado un podcast este año en español. Así que aquellos que les guste escuchar podcast, es gratis. Se pueden suscribir en Apple Podcasts, en Android Podcast, en Spotify, en Pandora. Se llama LATAM Access. Y ahí hablamos de desarrollos globales que tengan impacto en Latinoamérica y desarrollos latinoamericanos que tengan impacto en Latinoamérica en español y en portugués. Así que los invito a suscribirse. Tratamos de mantener esos podcasts cortos, 20 minutos. El último es un poco realmente lo que les voy a comentar hoy, así que por ahí, si escuchan ese, va a ser un poco repetitivo, pues fue grabado hace escasos días. Y habla de la segunda mitad del año, ¿no? Y qué se puede esperar en base a lo que ya observamos en la primera mitad, el precio de los activos financieros y las expectativas de retorno a futuro. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué estamos, bueno, qué es lo que pasó en la primera mitad del año, por qué es que sucedió lo que sucedió, a ver si podemos tratar de utilizar esa información para proyectar a futuro. Empezando por la cruda realidad, la primera mitad del año terminó con las acciones globales, entendidas como el MSCI All Country World Index, un índice bien diversificado de acciones americanas, europeas, de los países emergentes, más de un 20% abajo. Una canasta de bonos del Tesoro americano terminó los primeros 6 meses del año más de 10% abajo, en dólares, retornos totales, ¿no?
El dólar estadounidense se apreció casi un 10% respecto a monedas de los países desarrollados. Y finalmente los commodities ganaron terreno cerca de un 20% en lo que va del año. Llamémosle, el único lugar en carteras en donde uno pudo protegerse, ¿no? Dentro de una situación bastante difícil de manejar y maniobrar. Para poner esto en contexto histórico, vimos como análisis que en todo periodo de 12 meses de los últimos 100 años, y hay muchos periodos de 12 meses de los últimos 100 años, solo en el 1% de los casos vemos caídas simultáneas de bonos y de acciones como lo hemos visto en los últimos 12 meses. En el 99% de los casos eso no ocurre. Tenemos cierto balance, o bonos y acciones suben o, más frecuentemente, bonos suben, acciones bajan, bonos bajan, acciones suben, pero por lo menos las carteras ofrecen cierto balance, cierta protección, cierta diversificación, la cual fue inexistente en los últimos 12 meses. Siendo agnósticos de por qué estamos donde estamos y fijándonos simplemente en patrones históricos, existe cierta reversión a la media en los 12 meses siguientes a estos periodos de 12 meses. Por ejemplo, en el 80% de los 12 meses sucesivos hay ganancias de cartera. La cartera promedio gana 12,5% cuando uno construye algo muy simple, 60% acciones, 40% bonos, ¿no? Entonces, la historia a uno le deja entrever que los próximos 12 meses podrían ser mejores a los 12 meses que acabamos de experimentar. Pero bueno, uno no puede analizar esto simplemente en un vacío. ¿Qué es lo que explica de alguna manera lo que hemos visto hasta el momento? Y les diría que es una combinación de 3 factores en el siguiente orden de importancia. Número 1 y principal, la inflación en Estados Unidos, en el mundo occidental, y la reacción de los bancos centrales a esta inflación obstinada. Número 2, el conflicto en el este europeo, la guerra que ha estallado entre Rusia y Ucrania. Y número 3, los sucesos de controles que están ocurriendo en China como consecuencia de la enfermedad. Y les diría, por lejos, principalmente en lo que se refiere a la segunda mitad del año, es la inflación americana y de Occidente, llamémosle Europa, en cierta medida latinoamericana. Y es la función de reacción de la Fed, la función de reacción del Banco Central Europeo a esta inflación, lo que va a determinar qué puede pasar con los mercados financieros en los próximos meses. Y aquí hay 2 escenarios que son más probables, ¿no? Un escenario base, que en este momento les diría tiene cerca de un 60% de probabilidad de ocurrencia en nuestro análisis, y un escenario riesgo negativo, que tiene cerca de un 40% de probabilidad de ocurrencia, es decir, están casi cabeza a cabeza, ¿no? En el escenario central, lo que proyectamos es que la inflación americana, principalmente en los próximos 3 o 4 meses, no este mes que le sigue, que ya se dé la inflación, el índice CPI, índice de precio del consumidor, en Estados Unidos se deja entrever que va a ser duro, ¿no? En el mes, el que se publica, si no me equivoco, el 13 de julio correspondiente al mes de junio. Pero los siguientes 3 meses deberíamos ver una normalización de la inflación, es una tendencia a la baja que deje de subir y empiece a moderarse. Que como consecuencia de eso, lo que la Fed nos indica que va a hacer que subir tasas de interés al nivel del 4% en los próximos meses en la parte corta de la curva. Esto sería compatible con un aterrizaje de la economía, una desaceleración de la economía americana, pero no una recesión. Una desaceleración de las presiones inflacionarias, pero no un regreso al 2% de inflación, ¿no? Este entorno de variables no es malo en lo que se refiere a las proyecciones económicas, ¿no? Las proyecciones financieras, porque veríamos una recuperación de las acciones americanas y globales, veríamos cierta estabilidad en las tasas
de interés respecto a lo que está priceado ya hoy en los mercados. Entonces, ese es el escenario central, que no es malo, no es excelente, pero no es malo tampoco. Ahora, el escenario alternativo está caracterizado por unas presiones inflacionarias obstinadas que no dan respiro. No hay una tendencia clara hacia la baja, hacia la normalización. En cuyo caso la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, se ve forzado a seguir subiendo tasas. Y ahí, en línea con proyecciones de gente bastante respetada, tales como Bill Dudley o Mohamed El-Erian o Larry Summers, vemos que la Fed tiene que subir tasas al 5, 5,5%, 6% en la parte corta de la curva. Y como consiguiente, esto es compatible con un entorno recesivo. Habría una recesión en los Estados Unidos. En este caso, les diría, el bear market con el que el S&P 500 viene jugando en el último mes, ¿no? Decidiendo, entro en bear market, no entro en bear market, definido como una caída de más del 20% del pico más reciente. Se consolidaría, un bear market se consolidaría, ¿no? Y como consiguiente es útil o válido repasar el comportamiento de bear markets históricos. Ahí lo que observamos mirando todo bear markets de la historia financiera reciente de los Estados Unidos, un patrón como el que les voy a describir, que no deja de ser un patrón promedio, esconde desviaciones a lo largo del promedio, pero puede ser informativo para prepararse en caso de que este escenario se materialice. Este patrón ilustra que el S&P 500 en un bear market cae un promedio de un 35%. Estamos hoy por hoy en cerca de un 20-22% abajo. Entonces quedaría espacio para correr. El S&P 500 tiene una caída promedio de un año y una recuperación promedio de 2 años. El round trip, ¿no? El camino total de principio a fin de un bear market, promedia los 3 años. En todo caso, se recuperaron las pérdidas generadas. Esto se los cuento nuevamente como ilustración. Tenemos una herramienta bastante útil que es el Bear Market Monitor, ¿no? Está disponible online, es un micrositio de UBS donde pueden ustedes explorar y de alguna manera, entre comillas, elegir su propia aventura respecto a qué pasaría si esto o aquello sucede en un entorno económico americano. Entonces, poniendo todo en la balanza, tenemos este rango de escenarios. Nuestro posicionamiento de inversión es el que sigue, ¿no? Primero y principal, somos firmes creyentes en que time in the markets es mucho más valioso que timing the market. Entonces, permanecer invertido en los mercados es mucho más valioso que tratar de timear y moverse agresivamente, estar invertido, estar en efectivo, estar invertido, estar en efectivo. Que históricamente los inversores que han logrado consistentemente salir y entrar exitosamente son una ínfima minoría. Y que entre el costo de estar afuera del mercado, el costo de oportunidad de estar afuera de los mercados, más los costos de transacción, terminan con el tiempo siendo detrimentales, ¿no? Para el inversor relativo a mantenerse invertido. Eso es un principio muy fuerte que promovemos. Ahora, ¿en qué mantenerse invertido en este momento? Estamos ajustando el posicionamiento de las carteras hacia activos financieros un poco más defensivos, de mayor calidad. Uno tiene que tener en su cartera exposición a compañías, activos que uno se sienta cómodo, pueden sobrellevar, ¿no? Un eventual entorno recesivo. Entonces, esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Esto quiere decir, dentro de la renta variable, en nuestro análisis, un sesgo hacia acciones de valor por sobre acciones de crecimiento. También se traduce en una preferencia por compañías de mayor calidad, entendido como compañías con menores ratios de deuda, menor volatilidad de utilidades y mayor retorno sobre
el capital invertido. Se traduce también en preferencia en sectores más resilientes como el de salud, cuya industria farmacéutica históricamente se comporta de manera superior a otras subindustrias respecto a un entorno de crecimiento económico moderado y apetito inversor bajo. Se traduce también en aprovechar inversiones temáticas tales como en el área de seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta que el mundo está cambiando geopolíticamente y que los gobiernos están invirtiendo para garantizarse su seguridad energética, seguridad alimenticia, seguridad cibernética y seguridad militar, ¿no? Defensa de las fronteras. Entonces uno puede también invertir de la mano de los gobiernos en estas áreas. Por el lado de Fixed Income, esto representa, por el momento, mantenerse, empezar a buscar oportunidades que se han generado en los últimos 6 meses, ¿no? Income ha vuelto a Fixed Income, finalmente, y ya se dejan entrever en la parte corta de la curva, ¿no?, corporativa. Uno puede tener exposición a muy buenas compañías y recibir unas tasas de interés a vencimiento de a 2 años de a un 4, 4,5%, algo que era inexistente hace escasos meses. Entonces, voy a cerrar mis comentarios sobre el entorno global, destacando también que la volatilidad de los mercados de acciones, de bonos, de monedas, de commodities está bastante alta y que este puede ser un buen entorno para aprovechar esa volatilidad y utilizarla a favor de uno, entre comillas, vendiendo volatilidad, aprovechando productos estructurados o opciones muy simples, cosa de generar una prima, pero también si uno está interesado en armar una estrategia de inversión para poner dinero a trabajar, si hay una corrección adicional, esto puede ser también bastante útil, el concepto de vender volatilidad. Respecto a Latinoamérica, les diría, el entorno global, como se los describí, no es fácil, porque históricamente, y esto es parte del curso que dicto en Colombia, hay un patrón muy claro de que siempre que la liquidez global se hace más difícil de acceder, los mercados emergentes no la tienen fácil, ¿no? Y históricamente esto correlaciona con crisis económicas y financieras en los países emergentes. Después de todo, las inversiones se mueven de la periferia al core. Cuando el nivel de agua de la bañera sube, levanta todos los barcos, pero cuando baja, se puede empezar a ver quién estaba nadando desnudo. Y es ahí donde ciertos países van a tener problemas. Ahora bien, la realidad es que muchos países emergentes de cierto tamaño, en particular Latinoamérica, estoy hablando de México, de Brasil, estoy hablando de Chile, estoy hablando en cierta medida de Perú, han aprendido de errores pasados y hoy por hoy están mucho menos vulnerables a situaciones de remoción de liquidez global. Con esto me refiero a el nivel de reservas internacionales que han acumulado, con esto me refiero a la adopción de tipos de cambio flexible, con esto me refiero también a la realidad de que sus bancos centrales han subido tasas de interés mucho antes que la Fed y mucho más fuerte que la Fed. Entonces, no estamos frente a esta situación histórica de crisis generalizadas en los países emergentes, con excepción de los países que están claramente mal manejados. La Argentina, Turquía son un poco los ejemplos clásicos en este momento, ambos con una inflación que se aproxima al 100% anual, ambos con, digamos, cero credibilidad de política monetaria y política fiscal, ¿no? El precio de los commodities es un viento de cola para aquellos países expuestos y nuestro análisis es que el precio de los commodities va a permanecer alto, con volatilidad, con altas y bajas. Estamos en este momento en una baja reciente, ¿no? El precio del crudo llegó a tocar los $125 por barril, hoy estamos en $100 por barril. Pero creemos que hay escasez estructural en energía, en metales base, que van a permitir que dentro de un entorno volátil el precio de los commodities pueda mantenerse alto, ¿no? En promedio. Bien, para que esto no sea simplemente un monólogo y siendo consciente de que todos tenemos un cierto desgaste respecto a las reuniones virtuales, le voy a pasar la palabra a los organizadores para que, si hay interés, armemos una
una conversación de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alejo. Justamente tenemos acá en el chat una pregunta de Guillermo Collao que dice, primero, Alejo, buenas tardes. ¿Qué proyecciones haces respecto a la relación euro-dólar? ¿Seguirá apreciándose el dólar? Muy bien. En el escenario central estamos previendo cierta estabilidad en el dólar respecto al euro, debido a que esta divergencia de política monetaria que explica la apreciación tan fuerte del dólar, es decir, una Fed que se movió mucho antes que el Banco Central Europeo, ya está priceado. El riesgo aquí, en línea con los escenarios que les compartí anteriormente, es que la Fed se vea forzada a hacer más y creo que se movería más rápido que el Banco Central Europeo a hacer más, en cuyo caso podríamos fácilmente alcanzar paridad. De hecho, estamos en este momento en 1,025, ¿no? Muy cerca de la paridad. Entonces, estabilidad con un sesgo de corto plazo a fortaleza del dólar, de corto plazo, porque el view a mediano y largo plazo, ¿no? Pensando ya el año que viene, incluso más allá, es que el dólar está suficientemente caro, el euro está suficientemente barato, y por lo tanto veríamos una recuperación del euro a niveles vistos en la historia reciente. Muchas gracias, Alejo. Tenemos ahí también algunas manitos levantadas. Por favor, Juan Carlos, tú tienes la palabra. Gracias. ¿Qué tal, Alejo? Un gusto verte, ¿no? Y gracias por la charla tan interesante. Yo Igual, quería, gracias por poner la cámara, me encanta. gracias. Alejo, quería preguntarte, ¿cómo ves tú el tema de energías alternativas en los próximos años? Pues estamos realmente con un precio del petróleo en las nubes, ¿no? Y ¿cómo ves? ¿Tú ves que vaya a despegar este tema finalmente? Porque creo que las oportunidades están dadas, ¿no? Con los precios tan altos de la energía. Juan Carlos, un gusto verte nuevamente. Es precisamente, nuestro análisis apunta en esa dirección. Y primero, hay muchísima voluntad política en la mayor parte del mundo. Y interesantemente, este es de las pocas puntos de acuerdo entre China y Estados Unidos de que hay que hacer los esfuerzos necesarios para actualizar la matriz energética de las grandes economías del mundo para alcanzar objetivos de net zero en distintos países, ¿no? Estados Unidos tiene un approach al 2050, China al 2060, y estamos muy lejos de poder alcanzarlo en dadas las estructuras actuales. Entonces, hay voluntad política, hay dinero fiscal que está siendo dedicado a estas inversiones y, por supuesto, exacerbado por la realidad de que el precio de las energías tradicionales se ha disparado en los últimos meses. Así que nuestro análisis concluye que esto va en serio, que esto es una tendencia secular, con alzas y bajas, ¿no? Por supuesto, pero que va a haber mucho apetito político, fiscal, económico, social, por ver mejoras estas áreas. Entonces hemos escrito muchísimo al respecto, tenemos mucho análisis, white papers, se los podemos hacer llegar con mucho gusto, pero la respuesta corta a tu pregunta es, lo vemos como algo secular y no táctico, algo que está aquí para quedarse. Genial. Muchas gracias, Alejo. Tenemos también otra mano ahí levantada que es justamente de Jorge Quintanilla. Por favor, Jorge, adelante. ¿Qué dices, Alejo? Gusto de verte y gracias por tu tiempo y excelente presentación.
Bueno, yo quería un poquito escuchar, nos has comentado de los commodities, que son metales y obviamente el petróleo. Con este tema de la guerra, que va a ser una guerra de resistencia, como se comenta, ¿cómo ves el tema de commodities alimenticios, ¿no? Yo creo que van a seguir esa misma vía. Sobre todo, ¿cómo ves a la soya? Nosotros tenemos una exposición bastante importante en soja. Nosotros le decimos soya, ustedes le dicen soja. Y bueno, Argentina, obviamente, es uno de los grandes líderes, Brasil también. Y bueno, yo creo que eso está ayudando mucho a nuestros países a llevar adelante todas las malas políticas que De tenemos. acuerdo, No sé, 100%. quería escuchar tu opinión, sí. Gracias, Jorge. Bueno verte también. El- la realidad es que hay que, por un lado, compartimos tu conclusión de eh, escasez de oferta de buena parte de los commodities a nivel global, incluyendo alimentos, ¿no? Em, por ahí, en nuestro análisis, la escasez es un poco más marcada en energía y en metales base, pero también existe en los commodities de la agricultura. Concuerdo completamente con que el conflicto en el este europeo no tiene fin inmediato y va a ser un conflicto extendido en el tiempo. Creo que le llamaste guerra de resistencia y teniendo en cuenta que Ucrania, War Rusia, of Attrition, ¿no? No sé si será la mejor exacto, resistencia o cómo es War, traducción. War of Attrition, perfecto, War of Attrition. Ucrania, Rusia y Bielorrusia conjuntamente son pesos pesados en la producción de granos y, por supuesto, energía a nivel global. Entonces, esta fuente de escasez no creo que desaparezca. Entonces, por todos esos motivos, consideramos que las valuaciones de los commodities van a permanecer altos y tienen espacio para correr en los próximos años. Ahora bien, el interrogante aquí es más cíclicamente, más corto plazo, si una recesión americana, ¿no?, puede poner un poco paños fríos a esta tendencia más estructural. Porque si Estados Unidos cae en recesión y las tasas de interés suben fuertemente, bueno, la demanda de todo, incluido commodities, va a mermar, por lo menos cíclicamente, ¿no? Entonces, ese es un poco la espada de Damocles de más corto plazo que está colgando por sobre el precio de los commodities en términos generales, la soja incluida, ¿no? Al tema de los commodities de la agricultura se le agrega fuertemente el tema de China, ¿no? Y si puede salir de este approach heterodoxo al manejo de la enfermedad, que yo creo que eventualmente sí lo va a hacer, es cuestión de tiempo, pero cualquier demora puede poner paños fríos a, ¿no?, una recuperación del precio de la soja. Entonces te diría constructivo en el mediano plazo, con ciertos interrogantes de corto plazo, desarrollos que pueden inyectar volatilidad a las valuaciones. No te escucho, Jorge. Ay, discúlpame, sí, no tenía apagado no, quería aprovechar que un poquito también nos comentes del costo del dinero, ¿no? De la deuda. Efectivamente, compartimos de que ya hay una mejor administración por parte de los bancos centrales que has mencionado, pero el entorno igual no acompaña con estas subidas del Fed, ¿no? Y va a encarecer, y puede encarecer mucho más el costo del dinero. Y eso efectivamente va a tener un golpe incluso en economías como la chilena, la brasilera, peruana, mexicana, entre otras, ¿no? Entonces, eso, no sé qué comentario tenés. Precisamente lo que la Fed hace es determina el ritmo de las condiciones de liquidez de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos, ¿no? Porque sigue siendo la economía más grande del mundo y sobre todo es una economía que está sobre representada en los mercados financieros a nivel global y en las condiciones de liquidez a nivel global respecto a su tamaño.
Por consiguiente, es interesante, cuando uno se fija lo que la Fed ha hecho en lo que va el año, ha subido tasas por 1,5%, 1,75%. ¿Ok? Eso no es indicativo de la cantidad de liquidez que ha removido de la plaza, porque dadas las expectativas de subas futuras, ya otros precios se han movido mucho, impactando las condiciones de liquidez. A saber, crédito hipotecario a 30 años de Estados Unidos ha pasado del 3% de tasa fija al 6% de tasa fija, ¿no? Un encarecimiento brutal de la habilidad de sacar un préstamo hipotecario. Préstamo de tarjeta de crédito para, ¿no?, mantener un balance en tarjeta de crédito pasó del 15% de tasa promedio al 20% de tasa promedio. Números similares o movimientos similares se observan en los préstamos a los autos, a los automóviles, ¿no?, los auto loans. Y a tu comentario de Chile, precisamente, cuando uno se fija lo que los países emergentes, la tasa a la que un país emergente, un soberano, puede endeudarse, ¿no?, y pasó del 4,5% al 8% en dólares, ¿no? Entonces todo se encareció, es decir, es mucho más difícil, hay mucho menos dinero dando vuelta, es mucho más difícil sacar un préstamo, cualquier tipo de préstamo sea. Y esto, como les adelanté, tenemos un cierto escenario central, pero el escenario riesgo es que esto se torne aún más dificultoso en términos de la disponibilidad de liquidez y del precio del dinero. Precisamente a tu comentario. Y bueno, yo también les decía que los bancos latinoamericanos, previendo esto, interesantemente, somos los visionarios en este ciclo, empezaron a subir tasas a mediados del año pasado, mucho antes que la Fed, lo que hace que el Banco Central de Chile, el Banco Central de México, el Banco Central de Brasil estén bien adelantados en su proceso de suba de tasas y ya tengamos tasas de doble dígito, casi doble dígito o doble dígito entre estos tres países, por dar ejemplos, ¿no? En Estados Unidos estamos, en Brasil nos estamos aproximando a la tasa de interés del 14% nominal, ¿no?, de las tasas de interés reales más altas del mundo. Lo que, digamos, es bueno para el entorno inflacionario y para la credibilidad de ese Banco Central, pero obviamente no es bueno para las condiciones de negocio cíclicas. Muchas gracias, Alejo. Ahí teníamos una mano levantada por parte de Bismarck. Bismarck, no sé si sigues teniendo la pregunta, porque veo que bajaste justo la mano. Sí, no, Alejo, buenas tardes, qué gusto volverte a ver. Igual, querido Tomás, como siempre, un gusto en tenerlos con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Hice una pregunta bien concreta, Alejo, en el chat y quería también compartirla. Por cierto, las cámaras estaban apagadas porque el administrador nos apagó a todos. Entonces, solamente si levantas la mano te activan la cámara. Bueno, la pregunta que puse ahí es, ¿cuál es tu opinión acerca del fortalecimiento del dólar frente a las monedas de la región latinoamericana? ¿Es un factor determinante, podría ser un factor determinante en la superación de esta crisis para el comercio exterior latinoamericano? ¿O va por otro lado, digamos, las soluciones a esta potencial recesión en la que estamos entrando en la región Latinoamérica? Bueno, un placer, Bismarck, estar con ustedes y bueno, qué bueno la explicación de la cámara, no era por introvertidos. Exacto. Bueno, es interesante, sí, a ver, en términos generales, una depreciación de un tipo de cambio de un país emergente ayuda a la competitividad de ese país en términos de hacer sus exportaciones más atractivas, ¿no? Y es uno de los potenciales motores de recuperación, ¿no? Dicho eso, lo interesante es observar que por lo menos en lo que va del año, desde que la Fed cambió su retórica, varias monedas emergentes están más fuertes que el dólar, lo que es muy llamativo, ¿no?
sol peruano está 3,5 arriba en lo que va al año frente al dólar. El real brasilero otro 3,5. El peso mexicano está flat, ¿no? El peso colombiano, con todo lo que está pasando, está bajo 4,5. Es decir, está bajo menos de lo que está bajo el euro. Lo que habla bastante de la situación. Entonces, no creo que por el momento lo de las monedas vaya a ser el motor principal, pues no se ha materializado porque los bancos centrales han actuado tan fuertemente y no tratando de minimizar eso. Porque el tema en los países emergentes es que las depreciaciones de moneda se pueden ir de las manos, ¿no? Si hay una pérdida de confianza en un momento difícil, una depreciación se puede convertir en una mega devaluación, lo que ya no es digamos, sí aumenta la competitividad, pero cae la confianza, genera presiones inflacionarias de segundo orden, entonces no es ideal, ¿no? Creo realmente que lo que están haciendo los bancos centrales latinoamericanos es muy llamativo desde un punto de vista histórico y bienvenido, ¿no? Para manejar lo mejor posible este entorno difícil. Excelente, gracias, querido Alejo. Muchas gracias, Alejo. Te cuento que acá también estamos recibiendo algunas preguntitas vía WhatsApp. Y bueno, acá tenemos una pregunta de Carol Andrade que dice, quisiera saber la opinión de Alejo respecto a la economía de Bolivia. Miren, lamentablemente no soy un experto, y temo quedarme corto respecto a los presentes y el acceso a analistas que ustedes tienen, que conocen las idiosincrasias de la economía de Bolivia mucho más. El motivo por el cual no soy experto es porque mi equipo es limitado en tamaño, ¿no? Y tenemos cierta capacidad en términos de las horas del día. Y la realidad pragmática de que cuando uno trata de, digamos, al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es desarrollar views macroeconómicos para invertir en activos financieros. Y la limitación que tenemos es que en Bolivia el mercado de monedas es poco profundo, el mercado de equities no es parte de los mercados emergentes definidos por MSCI, ¿no? Ustedes estarán al tanto las definiciones de MSCI, que es la más seguida, para bien o para mal, siendo agnóstico sobre, digamos, qué define un país emergente en un mercado de equities. Sí existe un mercado de bonos soberanos, es parte de JP Morgan Envy, que es un poco el benchmark que seguimos, pero es un representante pequeño. Así que lamentablemente, para no hacer agua, les voy a deber la respuesta. Está bien, Alejo, no hay ningún problema. Tenemos, de hecho, también otra pregunta acá en el chat, que es justamente una pregunta de José Watt, la cual dice, en la coyuntura actual, ¿cómo ves la posibilidad de hacer mayores inversiones en el sector de microfinanzas, de fondos de inversión cerrados u otros instrumentos? Bien, empezando por el view sobre instrumentos financieros alternativos, cumplen un rol en la construcción de carteras. Estamos hablando real estate, ¿no? Es decir, bienes raíces, privados, ¿no? Inversión directa. Estamos hablando de inversiones directas en empresas, private equity. Estamos hablando de fondos de cobertura como hedge funds, ¿no? Son bastante útiles para encarar periodos volátiles, difíciles, recesivos. Y inversiones en este tipo de activos en un entorno difícil, con valuaciones más deprimidas, suelen tener los retornos esperados un poco más altos. Eso en términos generales. Las microfinanzas, yo lo definiría como un subgrupo dentro de lo que sería crédito privado, ¿no? O préstamos privados. Y ahí, bueno, empezaría por el principio de que uno ponerse en una situación de otorgar crédito por crédito con su patrimonio personal, haciendo el análisis crediticio si uno no tiene un expertise, un track record, yo creo que es más, digamos, es un poco difícil, ¿no? Lograr
consistentes retornos ajustados por riesgo, y es algo que no recomendaría embarcar. Invertir en una plataforma de este tipo de préstamos, alguien que esté manejado profesionalmente, puede ser una opción mucho más diversificada, pero ahí hay que hacer un due diligence muy importante de los expertos, los especialistas que están manejando esta plataforma, ¿no? Entonces la idea es muy idiosincrática, muy dependiente de qué empresa, en qué segmento, aquellos que lo están manejando. Es muy difícil hacer un blanket statement de sí o sí no. Puede ser interesante, pero hay que reconocer que está un poco en the fringes, ¿no? Las fronteras del universo de activos financieros. Es algo un poco más esotérico y por lo tanto, si uno lo hace, uno tiene que invertir una parte del patrimonio, diría, acorde, que esté dispuesto a, ¿no? Que se devalúe en un escenario riesgo, si es que uno hizo el due diligence mal o lo que sea. Muchas gracias, Alejo. Ahí tenemos una pregunta de Jorge Quintanilla. Por favor, Jorge, adelante. Sí, Alejo, a ver, quería escuchar tu opinión sobre las respuestas que nos has dado son económicas, pero quería ver si en el análisis de inversión ustedes, porque te comento rápidamente el caso nuestro es que nuestra estrategia es de valor compartido, de share value, y eso es buscar retornos sociales y también retornos económicos. Te he escuchado durante toda la presentación, ¿no? La importancia de la importancia de hacer inversiones temáticas, de que, por ejemplo, la tendencia hacia energías renovables son seculares, ¿no? Y eso tiene, por supuesto, un alto contenido social, ¿no es cierto? Porque el tema climático también todos lo conocemos. Entonces, yo quería un poquito escuchar más o menos la agenda del comité de inversión en relación a temas de sostenibilidad de ustedes. ¿Qué nos puedes comentar? Bien, cómo no. Es un área de muchísimo interés por parte de nuestra base de clientes, sobre todo aquellos clientes de generaciones más jóvenes y sobre todo aquellos clientes por fuera de los Estados Unidos, ¿no? Paradójicamente, el nivel de interés y adopción de este tipo de conceptos es bastante inferior en los Estados Unidos que en el resto del mundo, Europa y Latinoamérica incluido. Es por eso que UBS fue, dentro de los grandes bancos, diría, un first mover, alguien que se movió temprano en este área, y hemos desarrollado un track record, creo, bastante notable en incorporar factores ESG en decisiones de inversión. Al punto de que hoy uno puede acceder a través de la plataforma a soluciones íntegramente ESG, ¿no? Portafolios bien diversificados globales, 100% sostenibles. Es un área dentro de investigación y estrategia que le ponemos mucha atención, y tenemos este framework, por supuesto, que contempla un rango de opciones de acuerdo a lo que el cliente tenga de interés y ganas de profundizar o no, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros tratamos de empujar la agenda, pero es una decisión del cliente, de su patrimonio. Entonces empezamos, por supuesto, con educar y ayudar a la gente a entender que uno puede empezar por un approach de exclusión, ¿no? En el que simplemente lo que hace es no invierte en cosas que cree que hacen mal al mundo, ¿no? No invierte en, no sé, depende de los principios y valores de cada uno, en armas, en juego, bueno, lo que a uno crea que le hace mal al mundo. La próxima decisión de inversión empieza a ser incorporar factores ESG en todo tipo de inversiones. Es decir, cuando uno piensa, invierto en este tipo de segmento de equities o de acciones, bueno, ¿qué tipo de indicadores de impacto medioambiental,
de impacto social, de impacto de gobernanza, me están informando y lo incorporo a mi proceso de decisión. Esto sería un step ahead, ¿no? Más involucramiento, más sofisticación por el lado de inversiones sostenibles. Y el tercer y último paso es, asumo, correlacionado con lo que me comparte Jorge, que es, bueno, yo no solamente quiero hacer dinero, yo quiero hacer dinero y también tener un impacto medible sobre X, Y o Z, indicadores medioambientales, sociales o de gobernanza, ¿no? Y aquí, digamos, tenemos un KPI, un Key Performance Indicator por ambos lados, dinero e impacto. Eso ya es un poco la frontera. Y bueno, ponemos a disposición el framework, ponemos a disposición las herramientas para que cada cliente elija su propia aventura, ¿no? Y hay miles de millones de dólares manejados con consideraciones ESG en UBS, creciendo, mucho interés, como te adelantaba, pero también obviamente algún escepticismo por el lado de que todo el mundo hoy por hoy quiere ser ESG. Todo el mundo, ¿no?, se atreve a ponerle ese label y hay un temor bastante profundo de greenwashing en este momento, por principalmente los clientes institucionales. Como un comentario relacionado, el podcast LATAM Access, el episodio anterior, fue sobre el Global Family Office Report, ¿no? Un reporte anual que publicamos en UBS, entrevistamos a family offices 220 aproximadamente que manejan más de 500.000 millones de dólares, ¿no? Y dentro de family offices ya estamos en un momento en el que tienen bastante temor por cometer errores, ¿no? Y ser tentados por greenwashing. Entonces, bueno, ahí te compartí una serie de conceptos. No sé, Jorge, si está en línea con tu pregunta. Espero que Sí, un aproximadamente. poquito me encantó porque hablas de los clientes, pero ¿y qué pasa con el proprietary equity del banco? ¿El banco tiene esa postura también? ¿Está buscando una... Sí. No de impacto, no. No tenemos, a ver, el Solo la banco. buena práctica del ESG, pero de impacto todavía no. Correcto. A ver, tenemos una fundación, una entidad separada del banco. Se llama la Fundación Optimus, que es una fundación cuyo único objetivo es tener impacto social, de gobernanza y del medio ambiente. Todo lo que hace el CEO de la CEO de esa fundación es, ¿no?, exactamente eso. Juntamos 50 millones de dólares para Ucrania, ¿no?, como un ejemplo reciente, pero está separado del banco. El banco busca maximizar retorno para los inversores, tratando bien a los empleados, teniendo métricas de sustentabilidad. Ya uno no va a encontrar vasos de plástico, uno no va a encontrar sorbetes, ¿no? Uno no va le hacen la vida imposible para imprimir cosas de, ¿no? Todo ese tipo de cosas están incorporadas, pero es auxiliar. Seguimos tratando de maximizar retornos, tratando y disfrutar el camino. Desde el punto de vista de que la Ya, gente esté entonces todavía contenta. no es una decisión estratégica adoptada por el banco. No, sí es estrategia, pero lo que quiero decir es que no tenemos métricas concretas de impacto hasta donde yo sé. Es decir, el CEO fue contratado para maximizar retorno del valor accionario, ¿no? No fue contratado para que mejore la calidad de vida de chicos en África, ¿no? Entonces, tratamos de incorporar along the way, pero no tenemos una métrica de impacto concreta hasta donde yo sé. Ahí por ahí me agarras un poco, por ahí se me está escapando algo, pero en términos generales es así. Excelente, gracias, Alejo.
Muchas gracias, Alejo. Y bueno, viendo también un poco de la hora, que ya solo nos resta unos 5 minutitos, vamos a ir con una última pregunta que, bueno, creo que va a resumir todo lo que hemos visto en este webinar. Y bueno, esta pregunta es de Adriana Rocha y dice, ante la crisis de alimentos, el contexto de la guerra, el trastorno de la cadena de suministros y el incremento de la inflación, algunos analistas indican que se puede observar signos de recesión en el mundo. ¿Cuál es tu opinión? Principalmente enfocándonos en Estados Unidos y Latam. Bien, un poco creo que ya esa pregunta la hemos contestado al principio de la presentación. Es el escenario riesgo, pero es un escenario riesgo de una probabilidad de ocurrencia de cerca del 40% y que viene creciendo en las últimas semanas, los últimos meses. Si alguien se perdió esa parte de la presentación, les vuelvo a mencionar, en el podcast está básicamente la primera parte, como les he compartido, LATAM Access. Así que, digamos, sí, los riesgos han crecido. Todavía no es nuestro escenario central, pero hay que reconocer que en un entorno en el que la Fed está subiendo tasa de interés y puede que la suba aún más, la situación es un poco frágil, ¿no? Y lo que pasa en Estados Unidos va a determinar, ¿no? No quiere decir que recesión en Estados Unidos quiere decir inmediatamente recesión global, pero sí quiere decir un entorno de crecimiento más moderado en buena parte de los países emergentes. Muchas gracias, Alejo. Creo que, bueno, ahí no tenemos más preguntas. Estamos justo ya No, llegando a falta la 3 hora punto. minutos, falta 3 minutos. Aquí hay que explotar a Alejo, esto vale oro. Si es que tenemos Muchas alguna pregunta gracias. también adicional, no sé, tal vez ahí las personas que están con el video, creo que acá tenemos una de José que podemos responder. Bueno, esta pregunta de José dice, ¿no? ¿Cuáles son tus perspectivas respecto a la crisis de contenedores? ¿Y cuándo crees que se regularice esta situación? Miren, aquí de vuelta es un poco lejano a mi área de especialización. Lo que les puedo decir es lecturas que he hecho respecto a nuestros analistas de commodities que siguen el tema de los contenedores de cerca. Me, me ilustran que lo peor de la crisis ya ha pasado, que hemos empezado a ver una merma en el precio por, y esto va a ilustrar mi falta de conocimiento, metro cuadrado, pie cuadrado, no sé cómo se venden estas cosas, pero que una normalización completa de este mercado no va a tardar meses, sino trimestres, ¿no? Es algo con lo que parece que vamos a tener que convivir durante un periodo extendido de tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Alejo, yo Alejo. te No puedo sé. hacer una pregunta. Adelante. A ver, ¿qué opinas? ¿Tú crees que la moneda, el renminbi, la moneda china, ocupe o empiece a desplazar al dólar? Bueno, obviamente Estados Unidos está haciendo todo, incluso está tratando de hacer las paces con Arabia Saudita. Biden lo va a ir a visitar, porque ahí los árabes, ¿no?, estaban prestos a firmar contratos en la moneda china, etcétera. Y más allá de eso, ¿no?, la fortaleza estructural que tiene y está cada vez... Perdón, Jorge, perdón, Sí. Alejo, Sí. me interesa mucho la respuesta. No sé, Jorge, si puedes precisar bajo qué concepto de moneda te refieres. ¿Reserva de valor, de intercambio? El estatus de divisa, pues, estatus de divisa. Reserva de valor. Así Sin es. duda. Sí, a ver, el Global Reserve Currency, ¿no? Es un poco, creo, la pregunta de Jorge, que es exactamente reserva de valor, que se correlaciona con medio de cambio. He escrito sobre eso, de hecho en LinkedIn he hecho público un blog al respecto, mostrando que el peso del dólar en las reservas internacionales ha caído consistentemente en los últimos 12 años, al nivel más bajo desde entonces. Sigue siendo la moneda principal. Y creo que en el futuro que uno puede prever, en los próximos años, va a seguir siendo la moneda principal, pero sufriendo erosiones adicionales, ¿no? Porque yo creo que cuando
en inglés the dust settles, ¿no? Cuando tengamos un poco más de claridad post este conflicto, post esta guerra, el efecto de las sanciones tan agresivas que Estados Unidos y Europa han impuesto sobre Rusia, justificadas o no, pero básicamente de un día para el otro, 2/3 de las reservas internacionales del país desaparecieron de ser utilizables, ¿no? Y esto, estoy seguro de que muchos países emergentes en Latinoamérica, en África, en Asia, están pensando, bueno, yo tengo euros, tengo dólares, será la mejor idea tener euros y tener dólares, ¿no? Entonces estoy seguro que están pensando, a ver qué alternativas tengo. ¿Será que por ahí parte de mis reservas las tengo en commodities, parte de mis reservas las tengo potencialmente en algún digital assets, parte de mis reservas las tengo en real estate, parte de mis reservas las tengo en renminbi? No sé exactamente para dónde van a patear, pero creo que una erosión del peso y el poder de el dólar estadounidense debería ocurrir en los próximos años. Los administradores de reservas son muy lentos en maniobrar y en tomar decisiones, así que no es algo que ocurra de un día para el otro. Excelente. Muy bien, yo con esto sí me tengo que disculpar porque tengo otro Zoom en 1 minuto, pero ha sido un gusto. Gracias por las preguntas, por estar conmigo la hora completa y como les decía, manténganse en contacto, LinkedIn, LATAM Access Podcast, va a ser un gusto mantener esta conversación abierta. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias, Alejo. Te vamos a Gracias, estar siguiendo en el Alejo. podcast. Gracias, Que John. tengan un buen Gracias. día. Muchas gracias, Alejo. Hasta luego y Gracias. muchas Chao, gracias Tomás, a gracias. todos los que se han unido al webinar. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos los participantes.